Bienvenidas y bienvenidos a Barcelona Vegan Awards, que s'anava a presentar ahir a la tarda, però va ploure que es trencava el cel. Vaig quedar a casa. I avui hem decidit que en aquesta estona, en 10-15 minuts, ho farem més curtet. Havíem preparat moltes coses per ahir, però no podrà ser. Y bueno, pues al que faré es directamente liarme. Uy, qué plano más feo. Bueno, ya veis cómo voy. Me he manchado. Voy tapada aquí. Lo vamos a salvar. Ana, ¿le doy? Vale. Leeré un poco, ¿vale? Porque mi guión no está aquí, tampoco. ¿Cómo me liáis, de verdad, eh? Bueno, aquest any l'Associació Vegana de Catalunya ha pensat, se li ha acudit fer una entrega de premis a persones o empreses, empreniments o associacions que ajuden força als animals i al veganisme. D'aquí que hagin fabricat aquesta AV d'Awards i veganisme, que és la que entregarem, maquíssim. I per fer l'entrega de premis tenim aquí a la Núria Gago, actriu, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué hace? Juanjo, estás de fondo haciendo así, me estás liando. Tenim a la Núria Gago, escriptora, actriu i meravellosa, i la Rita també. La Rita és, en realitat la Rita és la propietària del Vegan Awards. Sí, al micro. A veure si està encès. Hola, Lore. Hola, vida. Hola a tothom. Esto, como es un festival vegano, pues va a ser una entrega interespecie, sí, con perra incluida. Y procedim als premis. Yo voy a ser la zofaifa de honor, así que es un dos placer. Aquí vamos a acompañarnos en esta aventura. Molt bé, pues fem la primera entrega. Doncs el primer és producte plant-based de l'any i el premiat, gràcies, és un taburet. Esto es todo. I el premiat... Prou. El premiat és foie de Hello Plant Foods. I per recollir el premi està aquí en Javier, que el foie de Hello Plant és la primera alternativa hiperrealista i vegana de foie gras, impressionant en aparença, olor, sabor i textura. I, evidentment, sense animals. És una meravella, es un honor donarte un premio. Y cualquier cosa que tú quieras decir sobre tu maravilloso producto. Por favor, aplaudir, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es un placer recibir este premio al producto. Esto es una declaración de intenciones. ¿Vosotros sabéis que en el 2024 se va a prohibir la producción del foie gras en Europa? ¿Lo sabíais? ¿Lo sabíais? Pues esta es una alternativa que cuando lo probéis vais a alucinar en colorines. De hecho, vamos a hacer una campaña que se llama Trolea a tu familia para el que sea carnívoro. ¡Oh, qué maravilla! El 70% de los consumidores son carnívoros, una cifra absolutamente espectacular. Y muy orgulloso, muchísimas gracias al festival. A ti. Y a vosotros. Gracias. Larga vida al foie. ¿Lo habéis probado? ¿El foie lo habéis probado? La sé. Ay, la foto. Gracias, Javier. Vamos con el segundo premiado de la noche, iba a decir. Yo no sé en qué hora estoy. Por su trayectoria en los derechos de los animales, el segundo premiado es Fundación Santuario Gaia. Un aplauso, por favor. Coque y Isma no pueden estar aquí, pero están Laura y Laia, voluntarias y también ahora trabajadoras del santuario. Y es un honor tenerlas aquí, así que cualquier cosa que queráis decir, aquí está vuestro premio y el micro, tenéis vuestro espacio. Muchas gracias a todos. En representación de Coque, Isma y todo el equipo, os damos las gracias al Barcelona Vegan Awards. A vosotras. Os cuento que Santuario Gaia és un centre vegà de rescat i recuperació per a animals considerats a granja, on els que han estat explotats, maltractats o abandonats reben les cures necessàries perquè tinguin una vida digna per la resta de les seves vides. Situat a Camprodon, Girona, al vell mig del Pirineu, envoltat de boscos, rius i muntanyes i persones com vosaltres. Gràcies. Guapes. La foto. Espérate, Rita. Puedes salir detrás ella, tú aquí. Molt bé, gràcies. Adeu, merci. A vosaltres. Anem amb el tercer premiat. Que me ubico aquí. El tercer premi és per campanya publicitària. Pero bueno, ¿qué han tomado?
Hay euforia ahí detrás. Abans de dir el nom, us explicaré. Aviam, és que això és molt maco. Ah, pero bueno, ¿qué ha pasado? Pero yo no te he presentado todavía. Evil Love. Aquí está. Está haciendo lo dramático. Explícalo tú. Entonces, lo iba a explicar yo, pero explícalo tú. Yo lo voy a leer. ¿Sí? Vale. Una agència que creu en el carrer. Una agència que creu en el carrer. En la gent, en els bars, es nota. En les places, perquè el carrer és allò que passa mentre fas presentacions. Allò que comença on acaben les oficines. És allò meravellós, real, que passa més enllà de la zona de confort de cadascú. El carrer és extraordinari, és una hamaca, una marató o una aplicació per al mòbil. El carrer és el que mola. El carrer des de 2004. Evil Love és una agència creativa, integrada, estratègica, que creu que les grans històries estan fetes per il·lusionar la gent i treure'ls de la seva zona de confort. Enhorabona per al premi. Gràcies. Enhorabona. I aquí tens el teu espai I la per foto. agrair, per dir tot el que vulguis. Tot el que vulguis dintre d'un marge de temps. Exacte, sí. Ja poc, ja poc. Bueno, Res, m'agradaria dedicar aquest premi, primer de tot al Juanjo i a l'Anna i a tots vosaltres per estar aquí ara mateix en aquest festival, però en part també m'agradaria dedicar aquest premi a tota la gent que fa possible a dintre de l'agència de que fem aquestes campanyes, de que fem aquests projectes i que són projectes que al final no són non-profit. Ho sento, ara no ho repetiré. Bueno, que gràcies i fins a la pròxima. Adéu. A tu, gràcies. estava aquí Perquè una miqueta lluny, estaves amb el avisat. micro... Este momento, mientras nos hacemos la foto, para vosotros es... Molt bé, doncs anem amb el quart premiat. Aquest també em fa molta il·lusió. El quart premi és per un restaurant plant-based. És un restaurant al centre de Poblenou que sorprèn amb una carta oriental i plant-based en totes les elaboracions es fan... I totes... també es fan allà mateix, des del pavao fins al foie gras d'origen vegetal. Alguns dels plats són croquetes de wasabi, les patates braves coreanes o el biquini japonès. També disposen de varietats diferents de sushi, burgers vegetarianes, etc. L'ambient és increïble, molt top. I el restaurant es diu Desoriente. Tenim aquí en Marco i el seu company per recollir el premi. Marco no s'alimenta. Marco prové. Enhorabuena. Aquí va el vostre premi. He de dir que sóc una mega fan Hombre. des de que he descobert aquest restaurant. Sí, sí. El menjar és deliciós, així que és una fantasia menjar el seu halà. Aquí tenéis vuestro espacio para expresar. Muchas gracias. Gracias a todo. Gracias a un equipo que nos ha ayudado a crear este sueño, este restaurante vegano que tiene un alma, donde hacemos plato con muchísimo amor. Y Mauricio, que es nuestro chef, nuestro socio, ha sido de verdad el alma creativa de todo esto. Y bueno, gracias a todo para hacer este sueño una realidad. ¡Go Vegan! Go Vegan! Gracias, es un orgullo estar aquí. Gracias a todos. La foto. Enhorabuena. Gràcies. Enhorabona. Hasta ahora, chicos. Digo, ahora que saque comida. No, es que está riquísimo, en serio. Bueno, el último premio... Ay, el último premio. Es para una creadora de contenido. Aquí hay un buen melón. Porque hay muchas maneras de veganizar o sensibilizar en torno al veganismo o a los animales. Y todas, creo que todas, son muy importantes. Este año hemos decidido darle el premio a una persona que lo hace desde casa, mostrando distintas maneras de alimentarnos, excluyendo a cualquier ser vivo de la fórmula, que es muy importante. Esto a día de hoy lo tenemos, antes no. Antes quien se hacía vegano o vegano, yo no era entonces, pero me han contado que era como comer goma de borrar, era muy complicado. Y hoy en día, gracias a personas que invierten muchísimo tiempo o su tiempo en totalidad en buscar la manera de que sea más atractivo
transicionar hacia el veganismo, pues considero que tiene bastante valor también, junto a cada acto que hacemos a nivel individual, ¿no? Entre todos. Y no me enrollo más, me pongo ñoña, quiero dar paso a la Gloria Vegana, que es la ganadora de este Barcelona Vegan Awards. Enhorabuena, es un honor entregarte este premio. Y aquí tienes... Uy, el beso, el beso. En el boquino. Pues nada, oye, muchísimas gracias por haberme concedido este premio. Este premio no es solo mío, obviamente es de todas las creadoras y creadores de contenido que estamos dando voz desde redes sociales a los que no lo tienen y nada, como ha dicho Lorena, hay muchas formas de visibilizarlo en cocina, en cosmética, en activismo, y cada uno ponemos nuestro granito de arena para que así sea. Así que nada, seguiremos luchando por visibilizarlo, para que cada vez seamos más y mejor. Y que este año ha sido así, ojalá repitamos el año que viene sin lluvia, se pueda hacer la gala como estaba preparada, porque era una gala muy bonita. Ha venido así, ha sido todo improvisado, pero al menos he podido entregarlo y dejar como esta gotita que pretende ser un gran lago de reconocimiento a lo largo de los próximos, ojalá, años. Juanjo, ¿vamos a sobrevivir muchos años más? Sí, lo sé. Pues ya está. Venga. Gracias. No te vayas. La foto, falta la foto. Tu hijo. Guapo, guapo. Sí, bueno. Vale, una foto grupal. También. Pues ya está. Muy bien. Luego tenemos a Juanjo y a Ana, que son el alma, el pulmón del Vegan Fest. Un aplauso para ellos, por favor, también. I am a beat. Let's go play. All that long will